Bienvenidos a nuestra academia Enlace Global. Vas a aprender temas para tu crecimiento profesional. Somos una línea especializada de Enlace Global, tu aliado estratégico en el mundo de la consultoría, auditoría y capacitación. Desde 2010, aliado estratégico en el mundo de la consultoría, auditoría y capacitación. Desde 2010 hemos acompañado a pequeñas, medianas y grandes empresas en su crecimiento, brindando soluciones a medida para optimizar sus procesos financieros, contables, administrativos y de cumplimiento. Hoy nos reunimos para compartir experiencias, conocimientos y herramientas que te ayudarán a impulsar tu negocio. Con nuestros webinars buscamos ofrecer Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar unos minuticos más mientras todos se conectan. Muchas gracias por la puntualidad. El día de hoy nos acompaña Juliana Mila. Ella es nuestra analista de sostenibilidad en Enlace Global. Estoy yo, mi nombre es Catalina. Ya nos conocemos con varios. Bienvenidos quienes son nuevos en este espacio. Este espacio nace del propósito de la organización, que es tener la capacidad de compartir conocimiento. Hoy vamos a estar hablando de algo relativamente nuevo, que es el COMPES de la IA, donde nos muestra cómo incluso desde Colombia están haciendo unas iniciativas bastante relevantes y fuertes para la implementación de la IA de una manera justa y una transición eficiente. Hola Juliana, ¿cómo estás? Buenas tardes, hola Catalina, buenas tardes para todos. Un gusto estar el día de hoy acompañándolos en este espacio. Bueno, entonces vamos a ir comenzando. ¿Me confirman si ven mi pantalla? Juli, ¿ves mi Sí, pantalla? sí, ahí se te... Listo. Ven ahí la presentación, ¿sí? Sí, Cata. Listo. Antes de iniciar, quisiera como hacer un recorrido a los términos que vamos a utilizar. Si bien ya tenemos interacción con la inteligencia artificial más bien ingresó a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras vidas a través de una tendencia, la cual casi no se percibió, pero vamos a identificar y definir la inteligencia artificial como la tecnología que permite a ciertos sistemas interferir a partir de la información que recibe. Por ejemplo, nosotros vemos que cuando le escribimos algo a la IA nos responde. ¿De dónde nace esa información? Nace de acumulados de datos y la IA tiene la capacidad de generar resultados tipo predicciones o recomendaciones a través de una información que ya se le ha dado. Mucho se habla como que aún estamos viendo como solo la punta del iceberg de la IA, que si bien puede ser cierto, porque todos los días le damos nueva información. También vamos a hablar de IA generativa, que es un tipo de IA el cual tiene la capacidad ya de crear contenido, imágenes, audio, video. Y hay otra IA que es la de texto, que es con la que generalmente tenemos interacción ahorita. También, espérenme un segundito. ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí te listo. escucho. Listo. Y vamos a hablar de por qué empieza la necesidad de haber principios, instituciones, mecanismos que aseguren la implementación de la IA y que esto sea transparente y ético para nosotros. Esperen un segundito. ¿Ustedes alcanzan a escuchar el ruido de atrás? No, en mi caso no escucho ningún ruido. Listo, perfecto. Listo. Bueno, también vamos a hablar de regeneración a través ya desde la sostenibilidad. Yo sé que es un poco complejo al principio entender cómo la IA nos puede empezar a ayudar a transitar temas como de reconstruir, de mejorar el medio ambiente, pero lo vamos a ver en especial porque también hay muchos comentarios donde se dice que la IA incluso está consumiendo más agua, pero tenemos que ver un poquito más si eso es verdad. También vamos a hablar de I más D más I, que significa investigación, desarrollo e innovación.
Aquí están viendo mi pantalla. Listo. Entonces, la IA la vamos a tener como esa nueva tecnología que está transformando y que está siendo completamente nueva para unas generaciones. Pero la tenemos que ver como la tecnología que van a tener las nuevas generaciones y con las que van a lidiar ellos. Las nuevas generaciones que están naciendo ya no van a contemplar una vida sin la IA, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos que empezar a ver? Romper un poquito el miedo de que la IA es algo nuevo, es algo que nos va a quitar el trabajo. Tenemos que también entender que la IA es algo que se viene desarrollando hace muchos años, solo que apenas empieza a salir. Tenemos que entender que la IA es una herramienta que nos ayuda, por ejemplo, a tener mejores habilidades de investigación, a apoyar un poco más rápido los procesos. Les comparto que yo estuve en una conferencia con la líder de sostenibilidad de Microsoft y ella nos decía, la IA no les va a quitar el trabajo. Quienes les va a quitar el trabajo es las personas que sepan de IA y que sepan de sostenibilidad. Lo que quiere decir es que la IA y la sostenibilidad están creciendo a pasos agigantados. Cualquier pregunta que tengan la pueden escribir en el chat y Juli me hace el favor de leerlas. Vamos a hablar un poco de la cronología, incluso de por qué nace esta hoja de ruta. Vemos que si bien la IA entra como una tendencia, pasamos varios años donde la IA pues era como un tema de que pues estaba en el celu, ya después pasó al computador, ya la empezamos a implementar en los trabajos y pues había mucha incertidumbre. Entonces desde 2019 Colombia adopta las primeras recomendaciones de la OCDE sobre la ética en la IA. En mayo de 2019 Colombia se adhiere a las recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre la inteligencia artificial. Esto establece que la promoción o el uso de la IA tiene que ser de crecimiento inclusivo, tiene que generar un desarrollo sostenible y enfatiza mucho los valores del ser humano, de la equidad, de la transparencia y digamos que tiene un primer marco sobre seguridad y protección. Ya después en 2021, Colombia se adhiere ya a unas recomendaciones de UNDESCO, donde dice que si se habla de inteligencia artificial, se tiene que hablar del tema ético y que el uso de la IA siempre va a ser para bien común. Esto también, de nuevo, desde UNDESCO, tiene que promover el acceso equitativo para las personas. Si bien ustedes pueden decir, bueno, esto es como algo muy lindo, pero pues no está pasando. Hay mucho miedo de que empiecen a quitar los trabajos y demás. Pero ¿qué se está adelantando desde 2021? Se están haciendo investigaciones para que se logre integrar como unas acciones coherentes desde las políticas públicas para que esta transición sea más tranquila. ¿Por qué? Porque también empiezan a entrar otros factores como la educación, la economía, el trabajo y la salud para digamos que el primer COMPES, que es el COMPES 3975, que es la Política Nacional para la Transformación Digital y la IA. Esta política que nos dice al principio era más o menos como desarrollar las primeras condiciones para habilitar ciertas condiciones del país frente a los cambios económicos y sociales derivados a la inteligencia artificial. Esto fue como el primer impulso cuando se empezó a hablar incluso en el concepto de la cuarta era de la revolución industrial. Desde 2022 hasta 2025 aprueban el COMPES 4144, que es el que vamos a hablar hoy, donde realmente Colombia hace unos pasos muy agigantados en generar esa política pública, esa política nacional que tiene como objetivo incluso tener capacidades de investigación y desarrollo y aprovechamiento ético de la sostenibilidad de los sistemas de inteligencia artificial. Esta meta está muy alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque incluso pactaron el mismo año. No sé, Juli, si hay preguntas hasta ahí.
Ya te confirmo. No, como está en el chat no, pero a mí sí me gustaría hacerte una pregunta, ya que pues ya Ujú. vamos a comenzar a hablar como tal del COMPES. Y este nos menciona que la inteligencia artificial es un imperativo nacional, ¿no? Una tecnología con un potencial transformador. Desde tu perspectiva, me gustaría saber dónde está la brecha más grande en este momento para Colombia. ¿El conocimiento técnico para crear la inteligencia artificial o esa visión estratégica para poder aplicarla o alinearla a los problemas que como nación enfrentamos hoy? Yo creo que la brecha viene desde hace mucho tiempo, desde que nos quedamos un poco atrás con el tema de la baja industrialización y también el poco capital hacia la tecnología. Por eso insisto que este COMPES, el cual le apunta, creo que son 400.000 millones de presupuesto para poder realizar, digamos, todo lo que se tenga que realizar en estas investigaciones, en el desarrollo y en la implementación, creo que es un paso agigantado y pues también le da la prioridad a lo que viene con la inteligencia artificial. Entonces, este COMPES en general, digamos que acorta la brecha, digamos, de la desigualdad, también acorta la brecha un poco para que realmente estén los recursos, o sea, esté el dinero para generar capacidades de adopción y aprovechamiento ético y sostenible de la IA. Entonces, te respondo la pregunta con que este COMPES es lo que ayudaría a disminuir esta brecha. Si se animan a leerlo, pueden entrar a Google, googlear COMPES 4144 y se lo pueden leer. Realmente está muy interesante, es un poco ambicioso, pero está muy interesante. Y más allá de lo normativo, lo que dice la COMPES, este taller, este espacio, también queremos como hablarles de por qué esto es como tan importante. Vamos a hablar de que más o menos del 97% de los líderes ya considera que todos sus empleados, colaboradores deben saber manejar al menos una IA. Vemos que ahora las nuevas entrevistas de trabajo te piden el manejo de una IA. Entonces, si bien lo sabemos saber manejar, debemos saber qué hay detrás de eso, qué políticas, cómo se está manejando el tema. Y tenemos que también, desde el liderazgo, desde las juntas directivas, desde los CEO, entender que es fundamental que la IA nos traiga procesos de mejora, oportunidades de mejora, eficiencia energética, mayor ahorro en los costos, pero sin dejar a un lado a las personas. Por eso tenemos que hacer esto como una transición justa y esto nos ayuda a entender un poco los cambios, pero no hacia desmejorar, digamos, la calidad de vida de los humanos a través de, digamos, eliminar trabajos, sino a través de que la eficiencia horaria sea más corta, que las personas puedan hacer más rápido digamos, su labor en el día a día. No sé si hay preguntas hasta Listo. ahí. Sí, digamos que teniendo en cuenta lo que tú mencionas, estás hablando de que no hay que ver la sostenibilidad como un costo, ¿no? Sino como una oportunidad de valor hacia las empresas. Entonces, sí me gustaría preguntarte si crees que este cambio de mentalidad, de visión, ya está ocurriendo en las empresas colombianas o aún prevalece esa visión de que hacer el bien es un gasto que va a impactar el balance final de la empresa. O si crees Yo que la mentalidad creo, ya está cambiando. Yo creo que si bien la mentalidad está cambiando, nace de algo que incluso saludo también, creo que Claudia Bendaño nos está acompañando. Saludo a Claudia que nos invitó a una conferencia esta mañana en Penalco, donde justo estábamos hablando de esto. Estábamos hablando que las mentalidades tienen que cambiar necesariamente porque incluso tener sostenibilidad o empezar a manejar una inteligencia artificial desde una forma eficiente nos exige ser muy éticos y ser muy transparentes. Entonces, la sostenibilidad nos tiene que dar, nos tiene que dar, digamos, las bases y las herramientas
para que incluso utilicemos herramientas de inteligencia artificial o cualquier otro tipo de herramientas de una manera ética, de una manera transparente, cuidando mucho, digamos, todos nuestros grupos de interés y nuestra reputación. Entonces creo que sí nos está ayudando a cambiar la mentalidad. Creo que esto va tan rápido que inevitablemente nos está exigiendo cambios cada vez más rápidos, pero sí está cambiando la mentalidad, en especial por lo mismo que estaba hablando al inicio y está relacionado con que estamos nuevas generaciones que no van a concebir su vida sin inteligencia artificial. Correcto, no, además de que es una oportunidad de valor grandísima, ¿no? Exactamente. Juan Esteban nos pregunta que en la parte normativa legal vigente, ¿cómo podemos estar a la vanguardia? Juan Esteban, te recomiendo leerte el COMPES 4144 y te recomiendo buscar el proyecto de ley de IA que ya está saliendo. Si quieres, en un ratico les comparto el PDF a quienes se inscribieron. Si quieren, anotamos tu correo y te enviamos el PDF. Entonces, bueno, aquí vamos a empezar a hablar de los riesgos que están surgiendo desde, desde desde el uso de la IA. Uno de esos riesgos es el tema de los sesgos y la discriminación. Como les comentamos al inicio, pues finalmente la IA solo te va a transmitir información a través de los datos que ya les hayas dado. Entonces, los algoritmos, incluso las preguntas que les vayas a hacer, van a tener sesgos de una información que tú ya les has dado. También hay unos temas muy importantes que puede ser que la IA esté delirando y te dé información que no es, se invente, estime, haga cálculos hipotéticos que no son ciertos. Y otro es que hay algo que no estamos viendo y es que no sabemos si ya estén habiendo o, no sé, o formando IAs para hacer ciberataques. Entonces, para contestarte la pregunta, Juan Esteban, ya hay un proyecto de ley, creo que es la ley 2502, que ya está casi lista para salir. Y aquí me dicen que no sé por qué a Claudia la sacó. Espero que Claudia ya pueda ingresar. ¿Alguien más lo intentó sacar de la reunión? De casualidad. Ah, no, ya Claudia ingresó. Listo. Entonces, bueno, vamos a seguir. Antes de pasar a esta parte, quisiera hablar, digamos, de los riesgos y cómo, no sé, cómo vamos a poder mitigar esos riesgos. Uno es que tenemos que promover el conocimiento. O sea, ya es el momento donde las empresas internamente, como cuando salieron las NIF, cuando empezó a surgir Excel, tenemos que empezar a capacitar a todos nuestros colaboradores con herramientas de IA para que se haga un muy buen uso. Eso va a ayudar a disminuir muchas vulnerabilidades en temas de, digamos, de compartir el conocimiento y en temas de las brechas generacionales. Quienes están en las, digamos, en generaciones, digamos, de más años, tenemos que tener cuidado porque puede volver a pasar lo mismo que pasó con Excel, que muchas personas se quedaron atrás solamente por no saber Excel y se vuelven temas como de ser analfabetas en los sistemas tecnológicos. Entonces, si las empresas quieren empezar a trabajar con IA, no solo es comprar una licencia, es aprender, es aprender cómo se puede utilizar en equipo, qué cosas pueden servir, qué cosas no. Muy importante, hay que puede levantarse otra política de inteligencia artificial en las empresas, pero también hay que levantar una política dentro de seguridad y, digamos, ciberseguridad, una parte en la cual pues ingresemos ciertas cosas que para nosotros como empresas nos blinden. Por ejemplo,
que a ningún empleado se le permita poner datos muy relevantes o muy, digamos, confidenciales. Hay que también monitorear, y yo creo que lo tenemos que hacer con especial cuidado, hay que monitorear y mitigar el impacto de los desplazamientos de mano de obra. Si yo veo que una IA me puede hacer el trabajo de una persona, antes de que ese trabajo termine, tengo que validar cómo no generar digamos, esa pérdida de mano de obra. Tengo que ser muy inteligente porque finalmente esa IA voy a tener que seguir monitoreándola, voy a tener que seguir validando si está haciendo bien las cosas. Hay que tener mucho cuidado con la vulneración de derechos de privacidad e intimidad, por eso les recomiendo tener pues una política fuerte de inteligencia artificial. También hay que estar muy atentos por las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual. ¿Qué pasa? Que si bien podemos utilizar la IA, todo hay que citarlo, todo hay que mencionarlo. Si estamos haciendo investigaciones, es muy necesario que la IA nos diga de dónde está sacando esa información. También hay que anticiparnos a las afectaciones que nos puede hacer físicas y mentales. Si bien la IA nos va a ayudar a ser más eficientes, no quiere decir que entonces pues ya nos vamos a cargar de un montón de trabajo, sino que tenemos que analizar e identificar cómo estamos haciendo las cosas más rápido o más fácil, pero sin afectar nuestra salud mental. ¿Listo? No sé cómo vamos hasta ahí. Todo bien, Catalina. Y por el momento no veo más preguntas. Listo. Vamos a entrar un poquito, ya después de esta pequeña introducción, a unos modelos de negocio regenerativos. ¿Eso en qué nos va a ayudar? En entender que hay muchos negocios que ya se están replanteando tener inteligencia artificial o no solo inteligencia artificial, ciertas tecnologías que nos ayuden a tratar de construir un mejor mañana. Tenemos aquí dos ejemplos, uno de Ecofama, y otro de Crepes and Waffles. Ahorita, no sé si vieron, voy a traer un ejemplo que es el de Pollo Bucaneros, donde pone un código QR para que su cadena de valor sea más transparente. Volvemos al tema de la transparencia. El mercado de hoy nos está exigiendo cada vez ser más transparentes y más éticos, pero esta cantidad de datos que nos va a exigir ser transparente va a tener que pasar a través de una IA o va a tener que pasar a través de unos modelos de innovación y de tecnología que vamos a tener que estar, digamos, avanzados en el proceso para que haya una buena implementación. Bueno, aquí vamos a hablar de los 6 ejes estratégicos de la COMPES. Uno es Qué ética y pena, gobernanza. Cata, te interrumpo antes de que sigas con esta diapositiva. Me gustaría hacerte una pregunta referente al anterior. Bueno, teniendo en cuenta el ejemplo de Cofomano, que venden un producto y al mismo tiempo regeneran un ecosistema. Y sí, es un modelo que va más allá de la sostenibilidad. Me gustaría saber de qué manera podemos llevar esta mentalidad regenerativa a otros sectores, como industria manufacturera o sector de servicios que a primera vista pues se ve que no son tan conectados con el medio ambiente. ¿Cómo crees que podríamos llegar a esos sectores? Listo. La primera, digamos, brecha que hay que romper es creer que las empresas de tecnología, de servicios, no tienen un impacto al medio ambiente. O sea, pones un pie afuera de tu casa, estás dentro de tu casa y tienes impactos ambientales. Lo que pasa es que tenemos que romper esa brecha de no entender los impactos que estamos teniendo. Todo lo podemos hacer regenerativo. Lo que pasa es que hacer o querer ver nuevos modelos a través de herramientas regenerativas nos va a implicar ver cuál es el problema real. Incluso puede presentarse que yo por ahora mi problema principal no lo solucione una solución regenerativa, sino más bien una solución basada en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, si yo estoy teniendo unos temas, digamos,
fuertes ambientales en una empresa de servicios, pues yo tengo que ver cómo puedo empezar a mitigar y adaptar. Y también es muy importante, antes, digamos, de pasar ya a modelos de regeneración, pues hacer un análisis de materialidad. Si yo, sea empresa de servicios, sea empresa de manufactura, sea empresa de producción, si yo no hago un análisis de materialidad, yo no voy a saber el impacto real. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, Cata, sí, totalmente. Listo. José, te voy a pasar un webinar súper interesante para que escuches cómo hicieron todo el proceso Krebs y Ecofama, donde pues explican también un ejemplo súper chévere también de Natura para que lo veas. Lo voy a pasar en el chat para que lo puedan escuchar. No sé, Juli, si me puedes ayudar a poner el de la Universidad Sí, de los Andes, el ya de mismo. YouTube. ¿Listo? Listo. Y ahí te explican mucho mejor para no quedarnos en el ejemplo. Igual eso les ayudaría mucho para entender cómo lo están haciendo. Vamos a seguir con el Compass 41-44, donde vemos 6 ejes transversales. Uno es la ética y la gobernanza, que estamos hablando. Ya no nos podemos plantear, digamos, modelos de negocios donde no seamos éticos. Datos e infraestructura, cada vez nos estamos acercando a más manejos de datos, cada vez todos los sistemas de gestión, de calidad, de sostenibilidad nos exigen un montón de datos. Hablamos de este primer concepto que les comenté al inicio de la capacitación, y DI, que es investigación, desarrollo e innovación. Entonces yo traigo algo a colación y es, entonces, en las empresas internamente, pues vamos a tener que empezar a tener unas áreas, no solo un área de sostenibilidad, no solo un área de tecnología, sino que estas áreas, dentro de ellas, tengan una fuerza en investigación, en desarrollo y en innovación. Otro eje es capacidades y talento digital. Si bien ahorita está aumentando un montón el, el tema de, digamos, de que hay un montón de desarrolladores, ahora hay un montón de fuerza, digamos, de ingenieros de sistemas, pues vamos a tener que requerir ciertas capacidades y ciertos talentos nuevos. Hay que estar muy pendientes de los riesgos, cada sector va a tener unos riesgos diferentes, y pues que tenemos que empezar un plan de implementación del uso y la adopción de la IA. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, Cata. Respecto a esa mitigación de riesgos, pues solo se reconoce abiertamente que la IA puede llegar a desplazar la mano de obra masivamente, ¿no? Entonces, ¿crees que o qué otras políticas necesitaría Colombia para garantizar una transición laboral justa? ¿O cómo crees que se podría mitigar este riesgo? Yo creo que esa respuesta sería como, no sé, como muy amplia, y más bien yo no le dejaría como la responsabilidad como al gobierno, como desde la obligatoriedad, sino le dejaría la responsabilidad a las empresas. Las empresas, como les comentaba anteriormente, tienen que monitorear y mitigar los cambios en sus tasas de rotación, en sus despidos, en sus ajustes, implementar nuevas tecnologías que puedan hacer que corra algún riesgo, que las personas que se empiece a perder la mano de obra, pero yo creo que esa es una responsabilidad ética de las empresas. Si bien esta nueva política pública puede ayudar a mitigar, porque hay todo un capítulo donde te muestra como ciertas formas de cómo hacerlo, de cómo, digamos, hacer esta transición, la responsabilidad, yo creo que para que sea efectiva tiene que caer sobre las empresas. Listo, Cata. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, ¿por qué entonces estamos sumando la sostenibilidad con este compás?
Uno es porque la sostenibilidad cada vez nos pide más datos. Esa generación de datos cada vez nos va a exigir tecnologías más nuevas que tengan, digamos, la capacidad de tener más datos. También, pues la IA nos va a ayudar a optimizar la gestión de muchas nuevas cosas como energías renovables. También que esto yo sí lo animaría demasiado que empezara a pasar, pues si yo estoy monitoreando y validando la transición, digamos, de que un colaborador ya no se demora 10 horas, es un ejemplo, en sus cargas laborales, sino que desde la IA se demora 7, yo tenga la capacidad de decir, la IA me está trayendo un beneficio porque ahora estoy recibiendo más mano de obra eficiente y porque en vez de trabajar 10 horas, ahora trabaja 7 y está 3 horas más con su familia. Por eso hablo mucho de que hay que tener un monitoreo en el impacto del desplazamiento de la mano de obra. Hay que promover una transición equitativa y justa. Digamos que también hay que tener muy en cuenta, bueno, Microsoft ya lo está haciendo, Microsoft está ideándose cómo hacer que sus servidores no consuman tanta energía, que no se calienten tanto, pero finalmente van a ser soluciones que van a ir al paso. Creo que ya todos, o si alguien me levanta la mano, pues no sé quién no tenga ChatGPT en su celular o en su PC. Creo que ya todos tenemos la IA, digamos, metida en nuestras vidas y fue más como una tendencia que algo que se nos impusiera. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de por qué es tan necesario, digamos, aprender este tipo de cosas. Digamos que adicional del cumplimiento o de leernos todo el COMPES, de leernos toda la política de la IA, necesitamos empezar a ver cómo esa IA nos va a ayudar a no solo cumplir, por ejemplo, a generar una medición de datos, a tener unos datos mapeados, sino nos va a ayudar, por ejemplo, quisiera traer a colación una IA que se llama Guacamaya, que es una IA que utilizó la Universidad de los Andes para monitorear muchas especies en el Amazonas. Entonces, vemos también el caso de Natura, que utiliza una IA para también estar demostrando cómo están haciendo bien las cosas. ¿Qué le ayuda a esa IA? A medir los impactos, a generar valor tangible y, de hecho, pues también le ayuda a tener datos mucho más rápido, tendencias de datos mucho más rápido. Entonces, si yo ya sé que yo llevo 5 años comportándome de esta manera, la IA tiene la capacidad de generar alertas predictivas que nos va a ayudar. Hay varias herramientas que podemos utilizar. Si bien la que más tenemos contacto es ChatGPT, yo les animo a que busquen otro tipo de IAs. Digamos que utilizar una IA no es tan eficiente, tenemos que utilizar 2 o 3 IAs, una que sea generativa de videos, otra que sea de texto, buscar si necesitamos mapas, si tenemos que ponerle a Excel una IA para que nos ayude a hacer cierto tipo de cosas. Eso es muy importante porque pues finalmente sí nos va a ayudar a entender un poco el tema de cómo puedo hacer esto más funcional. De los ejemplos que les hablaba ahorita, pues está Ecofama, donde tiene una planta de chucumbío que es como una fruta y produce como, no es como una fruta, diría que es como una semilla que es casi, que produce como un tipo de jabón y eso ayuda a que pues no se consuma, digamos, cierto tipo de químicos, pero adicional a eso, están regenerando el bosque. Entonces, claro, generan una economía extractiva, pero a través vuelven y compensan, como hace Natura. Y en Crepes and Waffles, pues ellos tratan de comprar un porcentaje muy alto de insumo
en sus comunidades que han sufrido violencia. Esto ayuda a reconstruir el contenido, el tejido social, que es algo muy importante, pero no solo a través de la IA, pues todo esto tienen que tenerlo mapeado, tienen que tener unas matrices de necesidades y expectativas, tienen que ir midiendo cómo están reconstruyendo ese tejido social. Para eso sí se puede utilizar la IA. Y cuando queremos utilizar la IA como catalizador, digamos que necesitamos tantos datos que necesitamos, por ejemplo, entender cómo está siendo afectado eh, las partes de nuestros cultivos. Si bien podemos utilizar drones, esos drones van a tener que recolectar información, que es mucha información, consolidarla y buscar cómo se va a volver, digamos, a cuidar o a recuperar algo que está deforestado. ¿Listo? También la IA nos ayuda un montón en temas de especies, digamos, de decir, bueno, yo necesito eh, empezar a ver cuál es el impacto de cómo este tipo de pajaritos endémicos se han ido de los territorios en donde yo siembro. Como es tanta información, siempre es bueno utilizar una IA o unos dashboards donde tomemos mucha información y nos arroje datos mucho más claros. Bueno, vamos a seguir en el webinar. No sé si hay alguna pregunta adicional. No, por el momento no hubo más preguntitas y yo tampoco tendría preguntas para ti por el momento. Listo. Vamos a hablar de algo que puede ser un poco controversial y es que si bien Colombia está dando pasos, digamos, agigantados, tenemos que ser como realistas con que Colombia a hoy sí tiene como unas deficiencias en la infraestructura tecnológica, en especial, digamos, en el sector público y pues bueno, también podemos ver que tantos años sin inversiones pues nos ha afectado. Entonces, aún nosotros tenemos unas brechas muy grandes en el servicio y acceso a Internet. Entonces, digamos que eso sí nos toca empezar a anticipar, esa responsabilidad sí cae netamente como en el gobierno y el cumplimiento del COMPES. También, ¿qué podemos validar? Pues que cada vez más estamos enfrentándonos con tecnología, no solo como la IA, sino la Big Data. Y digamos que oportunidades hay muchas, pero si no las sabemos implementar, si no tenemos, digamos, el tema robusto donde se puedan alojar este tipo de servidores, esto no va a funcionar y las brechas del país en temas de desigualdad se pueden crecer mucho más. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí en Colombia? Si bien ya tenemos como esos principios rectores de pacto global donde nos ayuda a cómo hacer mejor las cosas, también es necesario que la tecnología esté incluida en las cosas que estamos pensando para hacer mejor las cosas. Entonces, no le tengamos miedo a la tecnología, informémonos, veamos qué marcos regulatorios hay, cómo podemos tener una transición ética en temas de tecnología mucho, digamos, más asequibles para todos. Si, digamos, yo tengo en mi empresa, en mis colaboradores, personas de generaciones más adultas, pilas, que estas personas no se vayan a quedar. Tenemos que también tener lo que les comentaba, una política de inteligencia artificial. Podemos tomar el COMPES, esta ley de proyecto para la inteligencia artificial, que creo que es la 2502, y empezar a ver cómo lo podemos hacer internamente. Entonces, bueno, esto ya lo vimos. No sé, Juli, si tienes alguna pregunta, si hay otra pregunta en el chat. No, Cata. Igual sí resalto un montón lo que mencionas acerca de los principios éticos
como de la empresa, ¿no? Y que sean más sólidos y de esta manera no frenar el desarrollo tecnológico dentro de la misma. Ujú, exactamente. Bueno, entonces aquí ya, pues si no hay preguntas, me gustaría validar si hay alguna pregunta que ustedes nos quieran comentar o algo así. Si bien la IA es una tendencia que llega y ingresa a la sociedad como de una manera que casi nadie se dio cuenta o que no percibimos como un cambio significativo, es un cambio muy significativo porque incluso nos está llevando a ver las cosas diferentes. Que salga un COMPES únicamente para inteligencia artificial quiere decir que Colombia como país se tiene que poner, digamos, al día en todo esto para que esto sea una transición justa y ética. Esto desde el COMPES, pero nuestra recomendación es que incluso nos sentemos a mirar qué proyectos dentro de la organización nos pueden servir, siempre apoyándonos, digamos, de algo más grande. Por ejemplo, yo traigo el ejemplo de los ODS. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible están, todo el mundo habla de ellos y demás, pero también hay un COMPES y casi nunca se mira ese COMPES cuando ya Colombia ya incluso empezó a implementar unas prácticas para implementarlos. Creo que hay dos preguntas. Listo. ¿Cómo se controlaría la IA con Aveas Data? Nosotros en el equipo tenemos unas personas especializadas en Aveas Data. Si quieres, Joana, le vamos a pedir que nos ayuden, que nos den una capacitación con este tema, digamos, de seguridad de la información. Siento que es súper importante y más porque esta ley apenas está en proyecto, pero se requiere que salga muy rápido porque yo creo que esa ley incluso nos daría más claridad de cómo se puede controlar. Entonces, Melissa Larcón nos dice qué tipo de IDA puede servir para el sector de la construcción, un sector que aún no tiene esos procesos tan automatizados. Bueno, yo te animo a que tomes la IA y empieces a validar, por ejemplo, digamos, una lluvia de ideas. Entonces, tú le preguntes a la IA como si puedes hacer como un árbol de problemas y un árbol de oportunidades en el cual te vaya a empezar a mostrar qué procesos puedes empezar a validar, cómo los puedes, digamos, llevar a una ejecución. Por ahora se me ocurre que si por ahora ustedes no le están apuntando alguna certificación o algunas mediciones, de hecho, esa sería como el primer paso, empezar a validar qué procesos se pueden automatizar y cómo se pueden hacer esas mediciones. De nuevo, para tener unos indicadores claros es muy importante que se haga el análisis de materialidad, porque si no se hace análisis de materialidad, pues es muy complejo saber qué vas a medir y resultas midiendo todo, pero no mitigando ni controlando ninguno de tus impactos, ¿vale? No sé si hay más preguntas. Digamos, sí, para concluir, ¿no? Una de las conclusiones generales del webinar es que el éxito va a depender de esa relación o colaboración entre instituciones y pues los diferentes sectores de la economía, ¿no? Entonces me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué rol puede jugar cada uno de los actores, en este caso empresas, gobiernos, pues la academia, la sociedad en general, para que esta colaboración no solo sea como una declaración o algo escrito en papel, sino una realidad que va a impulsar el desarrollo ético y sostenible de la IA en Colombia? Listo. Qué buena pregunta, Juli. Una de las, creo que lo hemos hablado como a lo largo del webinar y tiene que ver con que las empresas se tienen que plantear modelos éticos para hacer la transición. Ellos mismos van a tener que monitorear los cambios y de ellos depende que no haya una brecha grande digamos, en los despidos masivos, en que la mano de obra pues empieza a perder su valor. Desde la academia yo creo que es muy importante y aquí pues
Me imagino que ya deben estar como implementando varios planes de acción las universidades, donde puedan empezar a mostrarle a las empresas cómo capacitar a sus empleados, a sus colaboradores, cómo hacerlos de una manera eficiente. Y bueno, el gobierno ya lo está haciendo, el gobierno está sacando este COMPES y pues más allá de, de que se pueda vivir, es que ya se están sumando esfuerzos, cruzando los dedos pues para que a este proyecto pues no le pase lo mismo que muchos proyectos con temas de corrupción, pero el gobierno con este COMPES ya está haciendo esfuerzos para que esto pues suceda y suceda de una manera justa y una transición y la transición sea eficiente. ¿Listo? Bueno, Listo, Cata, muchas gracias. con gusto, Juli. No sé si hayan más preguntas. Si quieren después ver este webinar, lo pueden encontrar en nuestra página de YouTube. Y bueno, esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos. Bueno, aquí creo que una última pregunta. Listo, Isabel, con gusto. Les animo de todas maneras a leer el COMPES o lo pueden pasar a través de una IA que les haga un buen resumen, que les cuente cómo incluso ese COMPES puede afectar a su sector, que le den un contexto para ver cómo pueden empezar a utilizarlo o implementarlo o verlo más desde la realidad de su organización. Así que feliz tarde para todos, que tengan un feliz puente. Muchas gracias, Juli, por este espacio y A bueno, ti, nos Cata, veremos. que Que estén estén muy muy bien. bien. Hasta luego.